Buenos días a todos. Hoy, 21 de junio, solsticio de verano en el norte y de invierno acá en el sur, con bastante frío. Hay series que sobresalen por su calidad y por su importancia. Una de ellas son los Tigers en Tampa Bay. Los Tigers por mantener la supremacía en el centro de la americana. Y Tampa Bay en una inédita cacería a los Yankees de Nueva York. La otra que saca chispas es Boston visitando a los Gigantes de San Francisco. Devers con las ansias de apalear a su ex equipo y Alex Cora a demostrar que el equipo no se equivocó en cambiarlo y que más allá de lo que dice un amigo mío, que Devers no le hace falta a los Medias Rojas de Boston. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero yo agregaría que más que no hacerle falta, los Medias Rojas están mejor sin él. Marcelo Mayer es un muchacho que pronto no va a ser que lo extrañen a Rafael Devers en ese equipo. Yendo a nuestras sugerencias para el día de hoy, en el picheo nos vamos a ir con Grant Holmes de los Bravos de Atlanta. Va contra los Marlins de Miami. Tiene récord de 3-6, 3.97. En su última presentación, increíblemente perdió después de lanzar 6 1/3, permitiendo 2 anotaciones y ponchando a nada más y nada menos que a 15 rivales. Más tarde en la noche, Merrill Kelly va contra Colorado. Kelly ya los enfrentó en una oportunidad. Lanzó 7 innings, permitió una sola carrera limpia, ponchó a 11 y realizó 109 lanzamientos, los cuales no es muy común en esta época. Kelly tiene marca de 6-3 con 3.41 y 1.02 de whip. La vez pasada enfrentó a Colorado en Arizona, ahora lo va a enfrentar, mejor dicho, en Denver. En la receptoría, Will Smith de los Dodgers de Los Ángeles está batiendo 333 de averaje en sus últimos 7, con 2 cuadrangulares incluidos. Vinny Pascuantino de los Reales de Kansas City, muy frío en sus últimos 7 juegos, apenas 174, pero este es un pelotero que da para más. Para seguir la fiesta en Colorado, Ketel Marte de los Diamondbacks de Arizona tiene de 11-6 en sus últimos 2 juegos, incluido cuadrangular y 6 carreras anotadas. Otro que quiere seguir la fiesta es Eugenio Suárez, quien en ese mismo periodo de los últimos 2 juegos, que se inició en Toronto y ayer en Colorado, ha bateado de 11-7 con 3 cuadrangulares y 7 carreras producidas. En los últimos 7 está batiendo 370, cosa inusual en Eugenio Suárez. No es un bateador de buen promedio, pero la está viendo muy clara. En ese periodo ha bateado 5 cuadrangulares y ha empujado 13 anotaciones, lo que le da una proyección de casi 50 jonrones y 130 carreras impulsadas en el 2025, lo que sería una campaña espectacular para él. En el shortstop, Trea Turner de los Phillies de Filadelfia, un jugador que está batiendo 300 en sus últimos 7 juegos con 2 cuadrangulares. Hoy a tratar de seguir extendiendo la buena racha de Filadelfia y la mala de los Mets de Nueva York para afianzarse Filadelfia en el primer lugar. En los jardines, James Wood, un jugador que siempre colocamos y que seguimos insistiendo merece ser abridor en el juego de las estrellas. Está frío en sus últimos 7, apenas 192 de averaje, pero sus 20 cuadrangulares y 56 empujadas lo acreditan. Uno que sí está muy caliente, Andy Pages de los Dodgers de Los Ángeles, está batiendo 400 en sus últimos 7, con 3 cuadrangulares y 10 carreras producidas. Se ha vestido de héroe muchas veces para demostrar que los Dodgers no son solamente Ohtani y Mookie Betts, sino también está él presente y de los jardines no lo quita nadie. Luego seguimos con Joe Adell de los Angelinos de Los Ángeles, apenas bateando 222 de averaje en lo que va de año, con 16 cuadrangulares y 38 carreras producidas,
pero hoy es una buena oportunidad al enfrentarse al novato de los Astros de Houston para producir por los angelinos, que dicho sea de paso, están muy pero muy bien, no están eliminados a estas alturas, lo cual es mucho decir, y están compitiendo por el comodín. Finalmente, como bateador designado, nos vamos a ir con Taylor Ward, también de los angelinos de Los Ángeles, batiendo poco promedio para 209, pero sus 19 cuadrangulares y los 50 empujadas lo acreditan para tenerlo siempre presente, ya que está proyectando 40 cuadrangulares y 100 carreras empujadas en lo que va de año. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones y se les quiere.